disculpen ahí. Entonces esta es la segunda parte veníamos aquí explicando esta parte. Entonces continuemos. Que según esto, según ChatGPT, la información que ella nos da, dice que los adapters cumplen tres funciones principales. Inflación de las vistas. El adapter se encarga de crear y configurar las vistas individuales que se mostrarán en la interfaz de usuario. Cada elemento de datos se convierte en una vista que se puede mostrar en la pantalla. Vinculación de datos. El adapter asocia los datos de origen, como una lista de objetos, con las vistas individuales, llenando las vistas con los datos correctos. Vincula datos, infla las vistas y administración de reciclaje. Los adapters en las vistas de reciclaje como Recycler View también administra el reciclaje y reutilización de las vistas. O sea, justamente por eso se llama Recycler View, porque internamente él está haciendo un reciclaje de las vistas, haciendo que esta sea más óptima que los List View y sea mucho más rápida y menos pesada, que el usuario desplaza la lista. Eso mejora el rendimiento. O sea, hay un reciclaje y reutilización de la vista a medida que el usuario desplaza en la lista. Esto mejora el rendimiento, la eficiencia para evitar la creación de excesivas vistas. Por ejemplo, List View, si vos tenías una lista de 100, él creaba las 100 y era mucho más pesado. En cambio, en Recycle View es solo una vista. Y aquí hay un ejemplo de cómo podría verse un adapter de un Recycler View. Exacto, este es el código típico. Hacemos un adapter, ese adapter aquí, ¿cierto? Aquí en esta parte hacemos el create view holder, hacemos el inflate, en ese un create view holder hacemos un bindeado de la posición, el holder, le decimos bind, este es el get item con que nos dice la cantidad, este es el bindeado, esta es la creación, por eso hacemos un inflate, y esta es la clase viewholder que asocia los datos, asocia cada ítem de la lista con un text view. Y este ejemplo es un adapter personalizado que infla las vistas a partir de un diseño, item layout, y vincula los datos de la vista. MyViewHolder se encarga de mantener las referencias a las vistas dentro de cada elemento de la lista. Entonces, se encarga él lo que hace es que mantiene la referencia de los elementos a la lista. Entonces, los adapters es una parte esencial de la construcción de interfaces de usuario dinámicas y efectivas en Android. Obviamente, ya con Compose esto ha cambiado, porque ya Compose no usa Recycler View, sino que usa Lazy List, que es otro concepto, ¿cierto? Eh, y bueno, eh, aquí podríamos ver que este es como el concepto de adapter, ¿cierto? Vamos a preguntarle vamos a hacer otra pregunta. Eh, ¿qué, ¿Cómo funciona? Esta pregunta también es muy típica. ¿Cómo funciona el ciclo de vida de una actividad en Android? Es una pregunta muy típica en las entrevistas. Entonces ahí él eh, nos va a explicar qué es lo que pasa con esto. Entonces, el ciclo de vida de una activity en Android describe los diferentes estados por los que pasa la actividad a medida que interactúa con el usuario y el sistema operativo. Comprender el ciclo de vida es esencial para mantener correctamente las transiciones entre estados y garantizar un comportamiento adecuado de la aplicación en respuesta a eventos y cambios en el sistema. Aquí está una descripción general del ciclo de vida de una activity. Entonces, está el onCreate, que es la primera llamada a crear una instancia de activity. Aquí se realiza la inicialización para inflar el diseño y configurar las variables. Se llama solo una vez durante el ciclo de vida de la actividad. Y hay otro que sería el onStart, que sería el inicio. La actividad se vuelve visible para el usuario, o sea que el usuario puede ver esta
pero aún no está en primer plano y no puede recibir interacciones directas del usuario. Es un buen lugar para realizar tareas de preparación. Entonces vean, ahí el usuario no interactúa con él. Muy importante esto que dicen acá. En los resume, la actividad está en primer plano y él puede interactuar con ella. El usuario interactúa con la actividad. Aquí es donde se debe registrar oyentes, iniciar animaciones y recuperar recursos. ¿Cierto? Y el on pause es cuando pierde el enfoque pero aún es visible. Aquí se detienen las animaciones, se liberan los recursos y se realizan los cambios que deberían persistir incluso si la actividad no está en primer plano. ¿Cierto? Entonces, luego hay un stop, ya no está visible para el usuario. Puedes realizar la liberación de los recursos como detener servicios o guardar datos. El reinicio, el on restart, se llama cuando la actividad se detuvo y se está volviendo a iniciar. Es una oportunidad para realizar las configuraciones adicionales antes de que se reanude. Y pues ahí se está volviendo a iniciar. Y el on destroy es cuando la actividad está eliminada, se liberan los recursos, se cancelan las tareas de segundo plano y cualquier otra limpieza final. Entonces es importante señalar que el sistema puede destruir y recrear actividades en respuesta a eventos como cambios de configuración, como girar la pantalla o cuando se necesita liberar la memoria. Tales casos del ciclo de vida se repetirá desde onDestroy hasta onCreate, ¿cierto? Otra vez volví a hacer el onCreate y ahí pues, o cuando se necesita, hasta para manejar correctamente el ciclo de vida y evitar problemas como pérdida de datos o recursos, es importante implementar los métodos de ciclo de vida de manera apropiada, pausar tareas en segundo plano cuando la actividad no está visible y tener en cuenta la gestión de la memoria y los recursos. Entonces, como sabemos que estamos en un celular, eso es algo muy importante que es muy importante que allí sepamos pues cómo manejar el ciclo de vida. En el on the stop él va a on restart y en el on pause él va a on resume, ¿cierto? Entonces el on stop es cuando una activity viene encima de la otra activity, el on stop. Eso es algo muy importante. Listo. Ese es el otro punto que preguntan mucho. Esta es una pregunta que no es muy típica, pero voy a ponerla. Por favor, explícame los sensores de Android. Vamos a ver qué nos contesta sobre los sensores. Igual no es una pregunta muy común, pero vamos a ver qué nos dice. Digamos que obvio, ahí ya nos dio una respuesta bastante, digamos, detallada. Entonces hay sensores de posición, sensores de movimiento y sensores del medio ambiente, ¿cierto? Los sensores sirven para detectar la gravedad, la rotación, la aceleración, la temperatura, la humedad y muchas otras cosas. Veamos qué nos dice Android a esto. ¿Qué nos dice ChatGPT? Los sensores en Android son componentes de hardware que permiten a las aplicaciones acceder y recopilar datos del entorno físico que rodea al dispositivo móvil. Estos sensores proporcionan información sobre diversas características del entorno, como movimiento, posición, luz, presión, temperatura, entre otros.
La información recopilada por los sensores puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde juego y aplicaciones de salud hasta herramientas de navegación y realidad aumentada. Android ofrece una variedad de sensores incorporados que los desarrolladores pueden aprovechar para mejorar la experiencia del usuario en sus aplicaciones. Algunos de los sensores más comunes son, entonces aquí ya nos da un listado, el acelerómetro. Mide la aceleración lineal del dispositivo en tres ejes, X, Y, Z. Se utiliza para detectar movimientos y cambios de orientación. Giroscopio. Mide la velocidad angular o la rotación del dispositivo en tres ejes. Se utiliza para detectar los movimientos de rotación. Entonces el acelerómetro detecta cambios en la orientación. El giroscopio detecta movimientos de rotación. El sensor de proximidad detecta la presencia cercana de objetos frente a pantalla. Por ejemplo, cuando un usuario sostiene el teléfono cerca a la oreja durante una llamada para desactivar la pantalla táctil. Y muy interesante esa parte. Sensor de luz mide la intensidad de la luz ambiental, lo que permite ajustar automáticamente el brillo de la pantalla. Sensor magnético, la brújula, mide el campo magnético terrestre y proporciona información sobre la dirección en la que se encuentra el dispositivo. Sensor de temperatura y humedad, mide la temperatura y la humedad ambiental. Barómetro, mide la presión atmosférica y se utiliza, por ejemplo, para estimar la altitud del dispositivo. No sé si esta la tendrán todos los dispositivos Android. Porque pues mide la presión atmosférica y puede saber a qué altura del mar está, digamos, esta. Sensor de aceleración lineal y gravitacional. Proporciona mediciones de aceleración que excluyen la influencia de la gravedad. Sensor de paso. Entonces excluye la influencia de la gravedad, ¿cierto? Sensor de paso y contador de pasos. Este es un podómetro, ¿cierto? Detecta los pasos del usuario y cuenta la cantidad de pasos dados. Sensor de ritmo cardíaco. Tampoco sé si todos los dispositivos Android lo tienen. Creo que ciertos relojes inteligentes sí lo tienen. Y dado el caso pues de que el reloj inteligente esté hecho en Android. Mide el ritmo cardíaco del usuario utilizando sensores ópticos. Sensor de huellas dactilares. Permite la autenticación biométrica del usuario a través de su huella dactilar. O sea, obviamente nos permite la biometría, o sea que con la huella dactilar podamos desbloquear el celular, el teléfono. Los desarrolladores pueden acceder a los datos de los sensores utilizando las API proporcionadas por Android, como el framework de sensores Sensor Manager, o sea, el gestor de sensores, y el registro de oyentes para escuchar eventos de sensor. O sea, hay unos observers, unos oyentes, escuchadores, listeners, que están escuchando a los sensores y los eventos que estos hacen. Por lo que es recomendable verificar la disponibilidad del sensor antes de utilizarlo en la aplicación. O sea, se recomienda que verifiquemos si ese sensor está disponible, ¿cierto? Entonces, aquí había otra pregunta importante, muy relevante en Android, que es el Android Manifest y por qué lo necesitamos. Voy a hacer esa pregunta voy a hacer esa pregunta y vamos a ver otra cosa muy interesante. Entonces aquí ya nos contesta esto. El archivo de manifiesto de Android Manifest, es un archivo XML fundamental en la aplicación de Android que proporciona información esencial sobre la aplicación al sistema operativo Android. Cada aplicación Android debe tener un archivo de manifiesto en su directorio raíz para que el sistema pueda identificar, instalar y administrar correctamente la aplicación. El Android Manifest cumple varios propósitos importantes.
Entonces aquí vemos qué es lo que hace el Android Manifest, que es bastante importante. Identificación de la aplicación. El archivo de manifiesto contiene metadatos sobre la aplicación como su nombre, icono, versión y firma digital. Esto ayuda al sistema operativo a identificar y mostrar la aplicación en la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo. Entonces tiene el icono, tiene la firma digital, ayuda al sistema operativo a que lo identifique en la lista de aplicaciones instaladas. Declara también los componentes, como los servicios, las actividades, los receptores de difusión y los providers. Content providers son contenedores de contenido, y los broadcast receivers, que ahí lo llaman receptores de difusión. Cada componente se declara con información sobre su nombre de clase y su propósito. O sea, todos tienen un nombre de clase y tienen un propósito de estar allí. Listo. Hay otro que sería permisos requeridos, otro muy importante. En el manifest nosotros le ponemos los permisos especiales para acceder a ciertas funcionalidades o recursos del dispositivo, como la cámara, la ubicación o los contactos. Estos permisos se especifican en el manifiesto. Entonces, habría otro que es el filtro el Intel Filter. Los Intel Filter, como lo llaman ahí, filtros de intención, pero en inglés sería Intent Filter, permiten que las aplicaciones declaren las acciones y categorías que pueden manejar. Esto es esencial para permitir que las aplicaciones interactúen entre sí y respondan a eventos del sistema o acciones del usuario. Hay configuraciones de hardware y software. El manifiesto puede contener información sobre las versiones mínimas y objetivas de Android que la aplicación admite, así como las configuraciones de hardware o características necesarias como orientación de pantalla o tamaño mínimo de pantalla, ¿cierto? Tiene pues como el mínimo de Android, el target y las configuraciones de hardware, características necesarias, si es un landscape o portrait, ¿cierto? O también podemos decirle que no sea landscape. Eso también se puede configurar desde el manifest. Los content provider. Si la aplicación proporciona datos que otras aplicaciones pueden acceder, o sea, content providers, por ejemplo, que los contactos, los archivos, se declaran content providers para poder acceder a sus datos compartidos entre varias aplicaciones, como los contactos, que es usado por la aplicación de contactos, ¿cierto? Del celular, o los archivos, que también a su vez es usado por la aplicación que traiga el dispositivo de archivos y de administración de archivos. Componentes principales. El manifiesto también declara la actividad principal de la aplicación, que es donde se inicia cuando el usuario inicia la aplicación. Entonces, lo que nos dice es que el archivo de manifest es esencial para que el sistema de Android entienda y administre adecuadamente la aplicación. Proporciona información vital que el sistema operativo de otras aplicaciones para interactuar de manera adecuada y segura. Cada vez que desarrollas una nueva aplicación en Android, es necesario crear y mantener un archivo manifest configurado para garantizar el funcionamiento y la compatibilidad en diferentes dispositivos y versiones de Android. Entonces, ahí es donde vamos a entonces ahí vamos a poner otro vamos a poner otra pregunta. Hasta ahora bien. Digamos que hay varias preguntas. Entonces, yo también tenía una curiosidad, ya que estamos trabajando con ChatGPT. Vamos a hacerle una pregunta bien interesante. Vamos a preguntarle, ¿has trabajado con Jetpack Compose en tus proyectos anteriores?
Entonces vean que es muy interesante esto, porque le estoy haciendo una pregunta a, al ChatGPT como si fuera una persona, un desarrollador, y le vamos a preguntar él eh, que, si realmente está simulando ser una persona, a ver qué nos contesta aquí. Entonces es bastante interesante. Eh, entonces, mira lo que nos dice. O sea, en teoría él está simulando ser un desarrollador, pero digamos que hasta allá no llega, ¿cierto? Eh, entonces, mira lo que nos contesta. No está hasta el 2021. Es una librería desarrollada por Google utilizando un lenguaje de programación declarativo en vez de XML. Puedes describir la interfaz del usuario y en función del estado y los datos. Si estás interesado en aprender sobre mi experiencia, te recomiendo consultar la última fuente, así como la experiencia de otros desarrolladores que han utilizado. O sea, digamos que él mismo nos está diciendo, yo soy ChatGPT, yo no soy una persona, entonces consulta en internet, pero no soy una persona, pues, ¿cierto? Es digamos, un sistema de Machine Learning, ¿cierto? ¿Qué es ANR y cómo evitarlo? Esa es otra pregunta que también se puede hacer en una entrevista. Entonces vamos a ver lo que nos contesta ChatGPT. Ok, sí, son respuestas. Cuando tiene la respuesta así, la verdad sí hace respuestas bastante extensas. Eh, esa pregunta, vamos a ver qué nos contestó. Entonces, ANR, ¿qué significa? ANR significa Application Not Responding. Es una situación en la que una aplicación en Android no responde a las interacciones del usuario durante un periodo prolongado, lo que puede llevar a una mala experiencia del usuario y, en casos extremos, incluso a la finalización forzada de la aplicación por parte del sistema operativo. Entonces es cuando la aplicación, digamos, se pone tan pesada o sucede algo o hay un proceso que la bloquea o bloquea el main thread o el hilo principal y no responde. Entonces pueden ocurrir por diversas razones. Bloqueos de la interfaz de usuario, bloqueo de los hilos principales o el main thread, operaciones largas en el main thread como operaciones de red o bases de datos y problemas de sincronización que la aplicación responda y problemas de sincronización que impiden que la aplicación responda a eventos del usuario. Aquí hay algunas formas de evitar ANR y mantener la capacidad de respuesta de tu aplicación. Entonces, aquí vamos a ver cuál es la que dice. Entonces, mira, una es realizar tareas largas en un hilo secundario. Evitar realizar operaciones largas como acceso de base de datos o llamadas de red en el hilo principal. Utiliza hilos secundarios. Async tags o control coroutines pueden realizar operaciones en segundo plano. No te recomiendo este ya que está en desuso. Usar intenciones implícitas. Al iniciar actividades o servicios, utiliza intenciones implícitas en lugar de operaciones largas en el hilo principal antes de iniciar. Esto garantiza que la interfaz siga siendo receptiva. Optimizar operaciones en el hilo principal. Si debes realizar operaciones en el hilo principal, asegúrate de que sean lo más eficientes posibles. Evita bloquear el hilo principal con operaciones costosas. O sea, no bloquees el hilo principal. Usar carga diferida, lazy loading. Si tu aplicación tiene elementos complejos en la interfaz de usuario como listas grandes, utiliza la carga diferida para cada elemento solo cuando sean visibles en lugar de cargar todo de una vez. Listo. Evitar sincronizaciones excesivas, o sea, no evita los bloqueos de los hilos. O sea, si estás sincronizando constantemente, por ejemplo, con un backend,
eso puede ser pesado para la aplicación y bloquearla. Optimiza el procesamiento de datos. Si estás procesando grandes cantidades de datos, divídelos en tareas y en partes más pequeñas y en procesos en lotes. Usar límites de tiempo. Si realizas operaciones en segundo plano que podrían llevar tiempo, considera establecer límites de tiempo y mostrar mensajes de espera o retroalimentación al usuario. Gestionar tareas asíncronas correctamente. Utiliza herramientas adecuadas para administrar tareas asíncronas como Lightdata, Flow, ViewModel o con la combinación con bibliotecas de Jetpack. O sea, utiliza las herramientas como esta, como Flow, como Lightdata, ¿cierto? Prueba de optimización. Realiza pruebas exhaustivas y optimizaciones para identificar y resolver cuellos de botella de rendimiento. O sea, haz pruebas y mira que no haya bajas de rendimiento. Monitorear y analizar. Utiliza herramientas de monitoreo y análisis de rendimiento para identificar y resolver problemas de ANR en tu aplicación. Entonces, utiliza herramientas que monitoreen y que identifiquen si hay problemas de application no responding, ¿cierto? Y evitar los ANR de exclusión para proporcionar una experiencia de usuario fluida y agradable. Siguiendo buenas prácticas de desarrollo, optimizando el rendimiento y probando adecuadamente. Puede reducir la probabilidad de que ocurran este tipo de fallos en tu aplicación Android. Listo. Entonces, digamos que ya hay muchas preguntas que serían muy específicas. O sea, esto es una pregunta muy buena que también se hace en entrevistas. ¿Qué son los broadcast receivers? ¿Y para qué sirven? ¿Y cómo se implementan? A ver, ahí me equivoqué en la palabra implementan. Pero vamos a ver qué nos dice sobre los broadcast receivers. Los broadcast receivers en ocasiones también se relacionan mucho con los SMS, con los notificaciones que llegan al dispositivo cuando te envían un mensaje. Es como ese evento y ellos tienen en cuenta varios pues factores, ¿cierto? Entonces los broadcast receiver son componentes de Android que permiten a las aplicaciones recibir y responder a broadcasts de eventos o mensajes enviados por el sistema operativo o por otras aplicaciones. Entonces, como vemos, pueden incluir cambios en el estado del sistema, como la conexión a una red Wi-Fi, la recepción de un SMS, la detección de cambios del estado de la batería, una llamada, una notificación. Entonces es como de todos esos eventos que están ocurriendo y influyen en la aplicación. Digamos, si tú estás en tu aplicación, ¿qué pasa si te hacen una llamada? Es una pregunta bastante interesante. Los broadcast receivers son útiles para ejecutar acciones y realizar tareas específicas en respuesta a eventos del sistema, incluso si la aplicación no está en primer plano. Esto permite que a las aplicaciones responder de manera automática a ciertos eventos, como mostrar una notificación cuando llega un mensaje o realizar una acción cuando el dispositivo se inicia. Entonces, llega un mensaje o cuando el dispositivo se inicia. Entonces aquí nos dicen, aquí está como si implementa el broadcast receiver. Entonces no está en primer plano. Entonces, ¿cómo lo ejecuta? Hace un broadcast receiver, hereda de broadcast receiver, ¿cierto? Que extienda, que herede. Luego registra el evento en el manifest, ¿cierto?
Entonces hace este broadcast receiver y envía la difusión. Entonces él hace un intent y luego envía el broadcast, ¿cierto? Responde en el receptor. Cuando se envía el broadcast, el sistema ejecutará el método onReceive, ¿cierto? OnReceive, este método de acá. Y de receptor, lo que te permitirá realizar acciones específicas de respuesta al evento. Entonces, los broadcast receivers son poderosos, pero es importante usarlos con moderación debido a su impacto en el rendimiento del sistema. Además, a partir de Android 8, el uso de broadcast receivers está limitado para ciertos tipos de broadcast a través de restricciones en el fondo para mejorar la eficiencia y seguridad del sistema. Por lo tanto, es fundamental evaluar si un broadcast receiver es la mejor opción para tu caso de uso específico y considerar otras alternativas, como los servicios en primer plano o el Job Scheduler para tareas en segundo plano. Ahí no mencionan el Work Manager, que es una librería de Jetpack, Work Manager, y veamos aquí, es muy importante el Work Manager porque también nos sirve para ejecutar tareas en segundo plano y que son inmediatos, que pueden durar, que son deferrable o se pueden dar tiempo pues a ellas, ¿cierto? Eh, listo. Eso sería la... Esa sería pues como el broadcast receiver. También es muy importante esto que mencionan aquí, porque pues a partir de Android 8, eh, la, a partir de Android 8, eh, digamos que los broadcast receivers están más limitados. Y cada vez que pasan más versiones de Android, digamos que en ocasiones se vuelve un poco más difícil acceder a esas funciones tan de sistema, ¿cierto? Porque por seguridad Android se está limitando ahí. ¿Cuál es la diferencia entre serializable y parse label? ¿Y cuál es la mejor opción? Listo. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Esa pregunta también se hace en entrevistas. Eh, o sea, es una pregunta que es bueno saberla porque se pregunta bastante en las entrevistas. Y tiene que ver mucho con el parciado de los datos, cuando uno recibe información, uno de un JSON, por ejemplo, se hace un parseo, es decir, o una decodificación, es decir, pasar los datos de JSON, pasarlos a un data class, ¿cierto? Y ya con ese data class o ese objeto empezar a hacer operaciones dentro de la app, ¿cierto? Entonces, ambos serializador y parseable son interfaces de Android que permiten a las clases personalizadas ser convertidas en un formato que se puede pasar entre componentes de la aplicación, como activities, fragments o incluso a través de intents. Sin embargo, hay diferencias clave entre las dos opciones en términos de rendimiento y complejidad. Entonces vamos a ver. Serializable. Entonces, Serializable es una interfaz de Java que se utiliza para serializar objetos. Cuando una clase implementa Serializable, se convierte en un flujo de bytes que se puede escribir en almacenamiento a través de la red y luego de serializar para construir el objeto. Es relativamente fácil de implementar ya que no requiere mucho código adicional. Sin embargo, Serializable puede ser mucho más lento y consumir más recursos en comparación con Parseable, especialmente cuando se manejan grandes cantidades de datos, ya que se involucra una serialización y deserialización más compleja. Puede tener un impacto en el rendimiento, especialmente al pasar objetos complejos entre componentes. Parseable. Parseable es una interfaz específica de Android. Entonces miren, esta es de Java, esa es otra diferencia, y esta es de Android, ¿cierto?
que puede utilizar la serialización y deserialización de objetos, especialmente para su uso en Android. Requiere implementar métodos específicos, write to parser, create from parcel, para realizar la serialización y deserialización de manera eficiente, aunque requiere más código que serializable. En general, suele ser más rápido y consume menos recursos, lo que puede ser beneficioso en aplicaciones donde la eficiencia es crucial, como los list views, recycle views, etc. Entonces, puede ser más rápido y consume menos recursos, entonces tiene sus propias ventajas, ¿cierto? Y es la mejor opción cuando se necesita un alto rendimiento en la transferencia de datos entre componentes de la aplicación. Entonces, aquí nos dice, depende de las necesidades específicas. Si estás trabajando con aplicaciones de Android donde el rendimiento es esencial y estás pasando grandes cantidades entre datos, Parcelizable puede ser la opción debido a su eficiencia. Si la simplicidad es importante y estás pasando objetos simples o moderadamente pequeños, Serializable puede ser y puede requerir menos código adicional. En general, si la eficiencia de rendimiento es una preocupación clave, Parcelable es preferible. Sin embargo, Serializable, por su simplicidad y legibilidad de código, son más importantes, podría ser una opción viable también. Entonces vean lo interesante pues que nos dice. Nos está diciendo, no, no es, no es algo pues como, sino que, o sea, en ese caso, no. O sea, puedes usar alguno de los dos. Serializable también lo puedes usar si pasas datos sencillos, que no son muy grandes, ¿cierto? Y eh, ahí es donde digamos ya puedes analizar esas opciones, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que esas preguntas son, son bastante importantes. eh, eh, a ver, deberíamos usar fragments en vez de activities. Vamos a ver qué nos dice. Entonces ahí vamos a ver qué nos dice. Representan pantallas, son apropiadas para independientes y tiene su propio ciclo de vida. Son componentes modulares, son útiles para crear interfaz de usuario, pueden dividir en fragmentos más pequeños y manejables. Se pueden utilizar en una activity y compartir datos a través de la activity. Eh, Deberías de usar fragments en lugar de activities. Ambos tienen su lugar y propósito en desarrollo y depende de la estructura de tu aplicación y cómo planeas diseñar y organizar la interfaz de usuario. Una combinación de Activity y Fragments puede ser la solución adecuada para una interfaz de usuario flexible y escalable. Es una respuesta bastante, ¿cómo decirlo? Es una respuesta, eh, eh, es una respuesta pues, digamos, abierta. O sea, depende de lo que tú necesites. Digamos que en ocasiones se recomienda fragments, ¿cierto? Porque fragments es lo que se usa, ¿cierto? Se usa mucho. eh, y pues digamos que con fragments tienes una ventaja, que puedes usar eh, navigation component, ¿cierto? Navigation component no viene, eh, no viene, digamos que navigation component no viene con activities. O sea, digamos que las activities no, las activities no traen esas ventajas pues de navigation component. Esa sería otra pues que yo agregaría ahí. Vamos a seguirle preguntando. Mm, entonces, eh,
entonces digamos que, a ver, mm, hagámosle otra pregunta, bien interesante. Eh, Explícame cómo traer datos con MVVM usando tanto Flow como Light Data. De una API, vamos a ver qué me contesta aquí. Como Light Data, vamos a ver. O sea, quiero que me explique un poquito cómo traigo los datos, que es algo muy típico, obviamente, ¿cierto? Entonces, yo tengo una API, me están pidiendo que me traiga unos datos de esa API y eh, que me traiga unos datos de esa API y ahí pues eh, y ya, eso sería pues como la... Entonces vamos a ver qué nos contestó. Listo, Flow, él lo hace así, ¿cierto? Flow on, utiliza corrutinas y llama a un repository, ¿cierto? Utilizando Flow y crea el objeto aquí directamente, no lo pasa por parámetros. Después en el repository llama al Flow y hace un emit de, o sea, obtiene el response y hace un emit de este. Y luego en el ActiveAutoFragment hace un collect. Ah, ok, muy interesante. Vean, el Dataflow lo que me hace es que dice View Model, Dataflow y collect esos datos. Y usando el Light Data sería muy parecido, ¿cierto? Creo un Light Data, luego le digo a ese Light Data que me traiga la respuesta, retorne el Light Data. Y aquí voy a hacerle un observe, hace Light Data y vean la diferencia, él hace un observe y aquí lo que hace es un collect y aquí hace un emit, ¿cierto? Hace un flow, hace un emit y también trae los datos. Entonces el ViewModel actúa como un intermediario entre la interfaz de usuario y el repositorio, gestionando la obtención de datos y proporciona una interfaz para que la interfaz de usuario lo observe y actualice según sea necesario. Esto es con un observer, ¿cierto? Y a diferencia, este lo que hace es un collect y aquí hace un emit, ¿cierto? Listo. Y hace un flow known dispatcher. Gestionando la obtención. Usuario lo observa y actualiza. Puedes elegir entre Flow o Light Data según tus preferencias y necesidades. Ambos enfoques son válidos y ofrecen características en términos de observabilidad y manejo de ciclo de vida. Miren que pues las respuestas son muy abiertas. Digamos que este ChatGPT no es bastante, eh, yo diría que es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante diplomático, diría yo, porque, porque miren que él no, en ningún momento él es polémico o dice, cierto, no, él siempre es muy en el intermedio, o sea, él no se compromete con ninguna. Él, él es muy diplomático, o sea, entonces digamos que en ese sentido es bueno, sí, igual Light Data todavía se usa, Light Data aún se sigue usando, el mismo Google no ha dicho una palabra final respecto a esto o no ha dicho vamos a, a sacar o vamos a descontinuar a Light Data, no, Light Data aún sigue funcionando, aún sigue eh, eh, aún sigue funcionando normalmente. Y esto, pues digamos que es algo bastante interesante. Entonces, digamos, hay muchas preguntas. En ocasiones en Android te van a preguntar cuestiones de,
¿cómo te diría? Cuestiones de, por ejemplo, de Java, debido a que hay algunas aplicaciones antiguas que aún usan Java. Eh, digamos que lo que hemos visto es que pues sí, o sea, ya GPT está conectado a pues una base de datos que llega hasta el 2021. Ya pues esa información se va desactualizando un poco debido a que ya ha pasado tiempo. eh, y pues es bastante, ChatGPT es bastante bueno, tiene sus defectos también. eh, y pues esperemos, o sea, digamos que más preguntas, hay varias preguntas. O sea, por ejemplo, eh, cómo se trabaja con el NDK nativo de Android. Esa también la hacen. Si están buscando un desarrollador de Android que sepa de NDK, te van a hacer esa pregunta, ¿cierto? Eh, debido a que aún se usa. Y otra pregunta que te pueden hacer es si usas XML, si usas Compose. Entonces, como desarrolladores Android, es muy importante que estemos actualizándonos a intentar utilizar Flow, Compose, Corrutinas, Jetpack Compose, Work Manager, o sea, como nuevos conceptos, nuevas información, utilizarla. Y es bastante importante, ya que estaríamos siendo desarrolladores actualizados, ya que si el proyecto que nosotros estamos, un ejemplo, está hecho en Java, no usa ningún componente de Jetpack, ni Jetpack Compose, obviamente. Tiene una arquitectura antigua, todo es antiguo, o sea, no usa Recycler View, de pronto hasta usa List View. No usa Retrofit, sino que de pronto usa Java.network. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que, hombre, pues tenemos que actualizarnos y seguir mejorando constantemente, ¿cierto? Entonces, vean lo que nos contesta de esto. Él dice que es algo más relacionado con la CPU y C++. Entonces dice que hay que crear una carpeta JNI, un archivo MK. Escribe tu código en C++ con extensión .ci.csp y puedes usar la API de NDK y las interfaces de Java. El archivo MDK, las fuentes de comunicaciones, eh, utiliza el comando NDK build, crea interfaces Java Native Interface, puedes acceder a la gestión de recursos, administra el ciclo de vida cuidadosamente, utiliza rendimiento de GDP y Android para depurar tu código. Y esto es por necesidad de bajo nivel, o sea, es cuando vas a utilizar de pronto eh, una aplicación para un carro o algo así. Eh, Se pueden escribir aplicaciones en Java en Kotlin, introduce a compleja inicial, puede la depuración ser un poco más complicada y el mantenimiento. Entonces digamos que el NDK, cuando se buscan posiciones de NDK, se buscan desarrolladores con bastante experiencia, ¿cierto? Que sepan ya las cuestiones clásicas de Android y a su vez tengan experiencia usando el NDK. O sea, que sepan más cosas, ¿cierto? Eh, entonces, como vimos, hay varias cosas supremamente importantes. eh, Te van a preguntar preguntas bastante técnicas en ocasiones. Entonces es muy importante que uno se prepare. eh, por ejemplo esta, cómo no bloquear el main thread. Entonces a ver qué nos dice. Es esencial para mantener una interfaz de usuario, para que no haya ANR, hacer tareas en segundo plano con thread, con executor,
corrutinas, usar add syntax, utilizar thread pool, este no te lo recomiendo tanto, Kotlin corrutinas sí es muy recomendado, view modelo light data, usar work manager, que era lo que yo les decía ahorita, operaciones en línea, optimizar el código, utilizar retrofit como light data, flow, RQS Java, utiliza recicladores, o sea, recycler view, y utilizar, pues, comprender cuándo, las necesidades, el trabajo específico, al mantener el hilo principal libre de tareas largas, proporcionar un manejo de experiencia al usuario y resolver la posibilidad de ANR, que sería Application Not Responding, lo cual es muy crítico porque eso significa que una aplicación se crashea y deja de funcionar. Entonces, obviamente la idea es que esto no pase, la idea es que la aplicación siga funcionando y no se nos crashee. Eh, Eso es lo que es muy importante, pues allí tenerlo en cuenta. Eh, Otra que les iba a decir es esta, la, que es foreground service y background service. Ya sabemos qué es, pero esta pregunta es muy importante responderla bien, porque puede que si no la tenemos claro, nos dejen pues mal ubicados y no sepamos bien qué contestar. Entonces, como sabemos, hay un foreground service y un background. Este es el de, entonces este es un servicio en primer plano que se ejecuta a nivel prioridad más alto que los servicios en primer plano. Este es el que estábamos hablando, que no lo podemos bloquear porque muy probablemente va a pasar una application no responding. Entonces, está diseñado para realizar tareas que son perceptibles por el usuario y que requieren mantener una notificación visible en la barra de estado del dispositivo mientras se ejecuta la tarea. Los servicios en primer plano son una forma de mantener a los usuarios conscientes de una aplicación está realizando alguna actividad importante, incluso cuando la aplicación en sí no está en primer plano. Entonces, es una notificación permanente. Un servicio en primer plano debe mostrar una notificación que informe al usuario sobre la actividad que está realizando la aplicación. Esta aplicación es visible en la barra de estado, lo que permite a los usuarios comprender que la aplicación está realizando una tarea activa. O sea, es una notificación permanente, se mantiene allí constantemente, que tiene una prioridad elevada, tiene una prioridad más alta en comparación con los servicios en segundo plano. Son menos propensos a ser interrumpidos o finalizados por el sistema operativo en condiciones de baja memoria, que, como habíamos visto, en ocasiones el sistema puede liberar recursos sin aviso previo. Interacción con el usuario. Los servicios en primer plano son una forma de comunicación con el usuario, incluso cuando no está en primer plano. Los usuarios pueden interactuar con la notificación o hacer a través de la notificación si es necesario. O sea, una notificación es un foreground service, ¿cierto? Tareas significativas. Pueden utilizar para tareas significativas con un impacto perceptible en la experiencia del usuario, como tales como reproducción de música, que también tiene una notificación, descarga de archivos grandes, también tiene una notificación, seguimiento de la ubicación en tiempo real. Entonces vemos que los foreground service se relacionan mucho con las notificaciones que vemos en nuestro teléfono todo el tiempo. Gestión del ciclo de vida. Al igual que con otros componentes de Android, debes tener en cuenta el ciclo de vida del servicio en primer plano y detenerlo cuando ya no sea necesario. Entonces, o sea, este lo detenemos, claro, porque si no lo necesitamos, él va a gastar muchos recursos y puede causarnos problemas. Los servicios en primer plano son particularmente útiles para escenarios en los que es necesario realizar operaciones importantes y visibles para el usuario, pero que pueden continuar incluso cuando la aplicación no está activa en primer plano. Es importante utilizarlos con responsabilidad, ya que mostrar notificaciones permanentes puede afectar la experiencia del usuario y el consumo de recursos del dispositivo. Eso que acaban de escribir el ChatGPT ahí es extremadamente importante. Eh, o sea, es súper importante que no utilicemos esto de manera relajada, por así decirlo, porque si lo hacemos de esa manera, va a haber
va a haber pues como un problema grande eh, debido a la carga pues de la memoria y todo eso. Mm, Otra pregunta que es muy típica es, por ejemplo, si tú vas a trabajar en una empresa, es muy relevante para las personas que te entrevistan, es muy relevante para ellos saber si tú has trabajado en equipo. Eso es supremamente importante. Digamos, cuando uno empieza, hay un gran inconveniente que es que uno no ha trabajado en equipo. Es posible que incluso uno las aplicaciones las hiciera individualmente, o sea, uno las hacía, las probaba, todo. Y de pronto hasta uno no manejaba Git, porque pues igual si tú estás haciendo la aplicación solo, no es algo tan relevante, entre comillas, siendo Git muy importante, no usar un manejador un gestor pues de repositorio, en este caso Git, ¿cierto? Entonces, o GitHub, que sería el Git en la nube, ¿cierto? Entonces, ahí es donde es muy importante saber trabajar en equipo, ya que nuestro código no va a estar solo. Nuestro código es un código que va a estar interactuando con el código de otros desarrolladores, de otros programadores, de otros ingenieros. Entonces, ese código va a estar interactuando con el código de otras personas. Cuando hacemos rebase, cuando hacemos merge de nuestro código con el código de otros, pueden darse conflictos. Es algo que uno al principio no lo tiene muy en cuenta, pero cuando se te dan conflictos es una revolución pues para uno, porque ya aprende uno a resolver conflictos, a solucionar inconvenientes cuando hay inconvenientes pues como en el código. Mm, y pues digamos que ahí está pues como el tema. Entonces esta sería la pregunta. ¿Cómo manejas el Git flow cuando trabajas en equipo? Vamos a ver qué nos contesta. Entonces vea, él no nos va a decir de manera como de persona, no, él nos va a escribir cómo se trabaja, digamos, en algo que encontró, porque muchas veces él encuentra esta información en internet y lo que hace es como darle una sintetización, ¿cierto? Entonces miren lo que dice. Es esencial para colaborar de manera efectiva en un proyecto. Hay varios enfoques y metodologías para gestionar el trabajo en Git y uno de los más populares es Git Flow. Git Flow es una metodología que establece un conjunto de reglas y convenciones para estructurar el desarrollo en ramas y gestionar las versiones del proyecto. Se basa en el diferente uso de ramas para diferentes propósitos y tiene estructura predefinida. Tiene entonces master, representa la rama de producción. El código de esta rama se considera estable y listo para ser desplegado en producción. Develop, representa la rama de desarrollo donde se integran las características y se prepara el código para futuras versiones. Branches, para agregar una funcionalidad se crea una característica a partir de develop, un branch. Por ejemplo, feature y mi nueva característica. Branches de publicación. Antes de realizar una versión se crea una publicación a partir de develop. Se realizan pruebas y corrigen errores. Una vez que la rama está lista, se fusiona master y develop y se le asigna un número de versión. Hotfix se encuentra cuando hay una corrección y se corrige en esta rama y se fusiona en master y develop. Los desarrolladores trabajan en características separadas basadas en develop, realizan commits frecuentes y pueden hacer push a las ramas remotas. Al completar un feature se crea una pull request para fusionarla en develop. Un pull request es que yo pido permiso para que mi código se fusione, ¿cierto? Se integra regularmente en develop, se realizan pruebas en la rama develop y una vez en develop para una nueva versión se crea una rama de publicación, se publica ese código, esos cambios. Las se gestionan mediante ramas de publicación. Una vez que las pruebas están completas, la rama de publicación se fusiona en master y develop. La versión se etiqueta en master. Entonces, este enfoque está estructurado en ayudar a un flujo de trabajo organizado y facilita la colaboración en equipo al separar las características, facilitar las pruebas y minimizar los conflictos. Sin embargo, cada equipo puede ajustar el Git Flow según sus necesidades. Herramientas como GitKraken, SourceTree, GitHub Desktop pueden ayudar a visualizar y gestionar este flujo. O sea, son gestores.
Obviamente el Git esa es la base de todo y en basado en Git estos son servicios en la nube de Git, ¿cierto? Eh, y lo otro es, has usado CI en tus proyectos Android y cómo lo usas. CI es Continuous Integration. Entonces, es como se maneja el integrador. O sea, cuando ya haces el código pasa por una serie de pruebas, de validaciones. O sea, siempre hay validaciones del código para saber si el código está bien escrito, si no crea problemas, si tiene cobertura de pruebas unitarias. Eso sí, súper, súper, súper importante el tema de las pruebas unitarias, que haya cobertura de pruebas unitarias, es decir, que, que efectivamente eh, que efectivamente hayan reels y, y eso es muy muy importante. Entonces véanlo acá. Se utiliza integración continua, es una práctica de desarrollo, se utiliza Travis CI, Circle Jenkins, ¿cierto? Se configura, se define el flujo de trabajo, construcción de pruebas unitarias, pruebas de integración, generación de artefactos, linters, se ejecutan pruebas automáticas, eh, también se valida los pull requests, las pruebas pueden incluir pruebas unitarias, pruebas de interfaz de usuario, pruebas de rendimiento, se hace análisis estático del código, que serían los linters, como los linting, listo. Generación de artefactos, después de las pruebas sean exitosas, se puede configurar tu sistema de CI para generar artefactos como APKs de lanzamiento listos para ser desplegados. Notificaciones y reportes. Configura notificaciones para el equipo cuando se complete las pruebas o si hay algún fallo en algún paso. Genera reportes de prueba y análisis estático para el equipo para realizar y abordar cualquier problema. O sea, si hay problemas, estas notificaciones le llegan al equipo y se pueden corregir. Y se puede configurar de automático para que las pruebas sean exitosas. O sea, también se busca la automatización, ¿cierto? Que los procesos que son repetitivos, inclusive tediosos, los podamos repetir de manera automática y no manual. Puedes configurar monitoreo automatizado de rendimiento y la estabilidad de la aplicación. Entonces el uso de CI garantiza la calidad del código, facilita la detección de problemas, mejora la colaboración en equipo, puede requerir tiempo y esfuerzo y es importante mantener y ajustar el flujo de trabajo de CI a medida que el proyecto evoluciona. O sea, el proyecto va creciendo, también el CI puede requerir cambios, puede requerir que pidamos más máquina, que necesitemos más cosas. Y pues aquí en la simulación también pues, o sea, no tengo experiencias personales ni he desarrollado proyectos. ¿Por qué? Porque pues es ya GPT, es un sistema de conversación, ¿cierto? Que en teoría pues utiliza inteligencia artificial, ¿cierto? Machine Learning en este caso. Entonces, pues, o sea, mmm, ¿cómo funciona Dagger? Esta es otra pregunta que se puede hacer en una entrevista. ¿Por qué les digo eso? Eh, Porque en Dagger se usa en muchos proyectos. Uno cree que ya todos usan Hill y no, aunque Dagger y Hill son muy parecidos. Entonces vamos a ver qué nos dice sobre, sobre Dagger. Vamos a ver que otro tema importante, o sea, pues digamos, vamos a hacerle esta pregunta y voy a hacer otra pregunta que también es bastante importante relacionada más con Kotlin. Entonces una librería de inyección de dependencias, el patrón de diseño de injection, ayuda a modularizar que el código sea más testeable, que sea más desacoplado, más eficiente, código de inyección de dependencias. Entonces, anotaciones, utiliza marcas
como estas, inject, component, components. Tiene module, requiere el inject y los components definen un component. Y son clases anotadas por module con provides, o sea, provee dependencias, ¿cierto? Estos provides son los que proveen las dependencias. Las clases que requieren dependencias se anotan con inject. Dagger genera automáticamente el código de inyección. Crea un grafo de dependencias basado en las anotaciones y módulos y componentes definidos en el código. Representa cómo se relacionan las clases y dependencias entre sí. Durante el proceso de compilación, Dagger procesa las notaciones y genera automáticamente el código de inyección necesario. El código generado conecta las dependencias proporcionadas por los módulos con las clases que las requieren. Ok. Inyección en tiempo de ejecución. Cuando la aplicación se ejecuta, Dagger utiliza el grafo de dependencias y código generado para automáticamente proporcionar esas instancias a las clases que las necesitan. Dagger simplifica y automatiza la administración de dependencia en Android. Ha generado un código de inyección en tiempo de compilación. Esto ayuda a reducir el acoplamiento entre clases, facilita la testabilidad y promueve una estructura de código más limpia y modular. Sin embargo, la configuración inicial y comprensión de las notaciones y conceptos de Dagger pueden requerir cierto tiempo y esfuerzo, pero ya cuando lo aprendes y cuando ya tienes claro todos los conceptos, digamos que ya si no es simplemente volver a, a hacer pues como el mismo proceso, ¿cierto? Explícame cómo funcionan los null labels y los check null en Kotlin y muéstrame ejemplos. Listo. Esa otra parte es muy importante. Es una pregunta que te pueden hacer también en una entrevista. Es relativa al manejo de los null labels en Kotlin. Entonces vamos a leer el código y vamos a ver qué nos escribió. Entonces nos dice: los null labels son una característica fundamental del lenguaje que te permiten manejar explícitamente los valores nulos de manera segura. Los null labels se denominan con este signo de interrogación después del tipo de dato. Esto indica que la variable puede conservar un valor o ser nula. Para manejar null labels y verificaciones de nulidad de manera segura, puedes utilizar este operador o el operador Elvis, así se llama este, y expresiones de comprobación como let, run, ¿cierto? Estas son, entonces aquí, estas son funciones de extensión también, lo que llamamos extension function. Entonces, para permitir acceder a las propiedades y métodos de un objeto null label, si arroja una excepción, si el objeto es nulo, la expresión completa se evalúa como nulo. Entonces, aquí miren que está poniendo acá que sea null label. Proporciona un valor determinado cuando es null. O sea, si es null, póngamele que es un nombre predeterminado. Y también con let, run y esto, hacemos que sea, si el valor no es nulo, imprima. Entonces con esto, imprima. Y ya, eso es los null labels y las comparaciones de nulidad de Kotlin ayudan a evitar excepciones de puntero nulo, null pointer exception. Null pointer exception es un error o es una falla que pasaba mucho en Java, ¿cierto? Y promueven un código más seguro y confiable a tratar con valores opcionales. Entonces, digamos que espero, o sea, digamos, ya hicimos varias preguntas, analizamos cómo es que contesta el ChatGPT. Voy a ponerle otra. ¿Qué requiere un desarrollador Android de 4 años de experiencia para ser considerado como tal?
Entonces vamos a ver qué nos dice. Lenguajes de programación, arquitectura en VB, MVP, Java, componentes de Android, Activity, Fragment Service, Broker Receivers, eh, bibliotecas y framework, Retrofit, Run, Dagger, Jetpack Compose, interfaz de usuario, Construct Layout, Material Design, XML, también Jetpack Compose, SQLite para hacer CRUD, crear, leer y saber SQLite y Room, conexión a red, API, GraphQL, JSON. Este tema también es muy importante que lo estudiemos, muy en boga ahora. Debe realizar pruebas de JUnit, Expresso, Mockito, saber pruebas unitarias, gestión de versiones, Git, estar familiarizado con esto. Igual, si es un desarrollador de 2 años, también le van a pedir muchísimas de estas cosas. Un desarrollador de 1 año también. Entonces, optimizar el código, manejo de la gestión de hilos, comprender cómo mejorar la velocidad y eficiencia de la aplicación, resolución de problemas, depurar el código, depurar los errores, saber utilizar las herramientas de depuración, colaborar en equipo con diseñadores, con otros desarrolladores y tener habilidades de comunicación sólidas. Esto es muy importante. Debería poder diseñar y desarrollar aplicaciones completas de alta calidad de forma independiente y estar tanto de las últimas tendencias en la práctica del desarrollo de Android. Entonces, o sea, tengo una curiosidad. Voy a poner esta misma pregunta, pero de 1 año. ¿Cierto? ¿Qué le piden a un desarrollador de 1 año? Entonces, habilidades, lenguaje de programación, componentes de Android, interfaz de usuario, conexión de red, almacenamiento de datos, pruebas, gestión, fundamentos de arquitectura, aprendizaje continuo, ser capaz de aprender continuamente y aprender más avanzando, debe ser capaz de aprender con el tiempo y la práctica, seguir trabajando en proyectos y mejorando sus habilidades a medida que avanza su carrera. Esto lo copió casi igual, pero esta parte de atrás sí la cambió. O sea, es un desarrollador de 1 año que debe seguir aprendiendo, mejorando y trabajando en proyectos, ya sean personales o proyectos de empresa o freelancing. Y es eso. Pues bueno, o sea, este video, esta serie de videos me pareció muy útil, muy buena. Aprendimos mucho, vimos muchas cosas interesantes. Espero haya sido muy útil. Espero ustedes también viendo, digamos, esta serie de videos, de preguntas que hicimos sobre qué es lo que debe saber uno para empezar a ser un desarrollador Android en una empresa o ser freelance o empezar pues a ganar dinero con esto también, ¿cierto? Es importante también pensar en que esto nos genere, pues podamos vivir de esto. Digamos, yo también llevo algún tiempo ya viviendo de Android y también debo de seguir, a pesar de que ya llevo tiempo, debo de seguir haciendo esto mismo, debo de seguir practicando, debo de seguir trabajando, mejorando y continuamente avanzar en mi carrera. Muy buena este consejo que nos da ChatGPT. Espero haya sido muy útil, muchísimas gracias y, y hayamos aprendido mucho. Bye, un feliz día a todos. Muchas gracias.